Vamos a hablar de un tema de historia reciente. Y vean ustedes que la historia en muchas ocasiones nos pasa de lado y no nos percatamos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Sí, la historia suele ser así. La historia reciente de Costa Rica nos muestra síntomas preocupantes y les voy a recordar septiembre del 2020, imbuidos en una profunda crisis política, económica y sanitaria, la época de la pandemia. Pero es que el hecho está más allá de la pandemia. Era la estabilidad política de Costa Rica la que temblaba. Efectivamente, había grupos de ciudadanos costarricenses que estaban empeñados en dar un golpe de Estado. Y yo creo que ninguno de ustedes ha oído hablar de esa situación. Septiembre 2020, Costa Rica ante un golpe de Estado. Es realmente una noticia para la cual se requiere o estar muy bien informado, ¿verdad? O seguir las informaciones día a día y tener buena memoria para recordarlo 5 años después. O se requiere ser un buen lector y tener los libros a mano. Recientemente, y fue una sorpresa que tuve esa mañana cuando abrí el periódico y anunciaron la muerte del antepenúltimo presidente de la Asamblea Legislativa. Saben a quién me refiero, ¿verdad? El antepenúltimo presidente de la Asamblea Legislativa. El último, evidentemente, es Rodrigo Arias Sánchez. El antepenúltimo tiene una característica particular. Ha sido el primer presidente de la Asamblea Legislativa de la provincia de Limón. Sí, señores. Don Eduardo Cruchan, elegido como diputado por un partido cristiano, fue a quien le tocó inaugurar el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. En esos días, el 20 de septiembre del 2020, era presidente de la Asamblea el señor Eduardo Cruchan. Les voy a presentar el libro que él escribió. Ahí está don Eduardo, ahí está la Asamblea Legislativa. Y bueno, atrás acá, como suele ponerse en la contraportada, el resumen de el contenido del libro. La vista es otro sobre don Eduardo Cruchan, que en paz descanse. Don Eduardo Cruchan falleció el 3 de marzo, recientemente, a los 67 años. Pero es que el hecho que les voy a narrar es mucho más importante que la vida de un ciudadano o que un homenaje. No, es un hecho más significativo para los costarricenses. Efectivamente,
Ustedes recuerdan septiembre del 2020, movimientos sociales por todo lado, huelgas y sobre todo en la Asamblea Legislativa, y el presidente de la Asamblea Legislativa era don Eduardo Cruzan, se percata de una situación con respecto a la creación de nuevos impuestos. Y vamos a ver el libro de don Eduardo Cruzan se llama Historia de una presidencia. Es exactamente la narración de su año de presidencia en la Asamblea Legislativa. Usted sabe que los presidentes se eligen por un año. A él le tocó ser el primero en estrenar este edificio, ¿verdad? Y entonces, en homenaje a su labor, él mismo escribió este libro, Historia de la Presidencia. Pero este libro, en uno de sus capítulos, nos narra un episodio de la historia reciente sin precedentes, digamos, en la historia costarricense. Los fuertes movimientos sociales en contra del gobierno de Carlos Alvarado, la agitación sindical, la agitación de todos los sectores trabajadores de Costa Rica, de la mano de un movimiento que se llamó Rescate Nacional, en donde estaba don José Miguel Corrales y Celi Moguido, quienes eran los que comandaban el movimiento Rescate Nacional, que estuvo presente en casi todas las regiones del país, convocando al paro nacional y invocando la necesidad de la caída del gobierno de Carlos Alvarado. Pero bueno, quizás ustedes hayan oído solo la palabra caída del presidente o la destitución presidencial. Pero lo que nos cuenta don Eduardo en su libro es mucho más que eso. Yo lo he denominado el hombre que no quiso ser presidente de Costa Rica. Efectivamente, Eduardo Cruzan no quiso la presidencia de la República. Y entonces ahora vamos a leer cómo lo plantea él. Es un libro ameno para alguien que quiera, digamos, leer un poco de historia política. Pero detrás del libro está ese hecho. Un golpe de Estado en Costa Rica. Un golpe fraguado desde los movimientos sociales, encabezados por grupos sindicales. Era una mezcla bastante amorfa, digamos, no podemos decir ni achacar la responsabilidad y participación de un solo sindicato. En ese 2020, en septiembre, los ánimos de Costa Rica eran los de un país en una profunda crisis económica, social, política y sanitaria. Creo que ha sido de la historia de Costa Rica quizás de los momentos más tristes, porque al lado de la carencia de recursos económicos estaba la muerte. Vimos mucha gente morir. Los que vivíamos en la ciudad vimos mucha gente morir. Gente que no pudo llegar al hospital, que se quedó en su casa. Gente que se infectó del coronavirus. O gente que murió intubada
a raíz de los tratamientos contra el coronavirus. Es decir, fue un año para nunca olvidar, porque creo que en la historia del siglo XX debe haber sido de los años más tristes que ha vivido el pueblo de Costa Rica. Y además, súmele, digamos, la inestabilidad de la Asamblea Legislativa. En el capítulo 8, que sí se aparta ya un poco de digamos, el rol de presidente que tiene don Eduardo Cruxan, que en paz descanse. Decía don Eduardo Cruxan, haciendo el análisis de lo que uno llama, digamos, la coyuntura económica. Decía en su discurso: no veo ambiente para más impuestos. Hoy, junto al presidente del Poder Legislativo, convocamos a una mesa multisectorial de diálogo para lograr acuerdos como país. Esa fue una petición del presidente Carlos Alvarado, que le hace a don Eduardo Cruxan, que se convoca a una mesa multisectorial de diálogo, teniendo ya enfrente los grupos golpistas. Sigue y prosigue don Eduardo Cruxan en su libro: la calma habitual que caracterizaba a nuestro país se rompió por más de 2 semanas a finales de septiembre del 2020. En decenas de comunidades del territorio nacional estallaron protestas ciudadanas, bloqueos de carreteras y hasta en los puestos fronterizos hubo manifestaciones que provocaron paralizaciones. La chispa que desencadenó un tenso ambiente fue la intención del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para enfrentar la crisis económica que arrastra al país y que se agudiza con la pandemia del COVID-19. El anuncio hecho por el gobierno no cayó nada bien, en especial porque implicaba un alza en algunos impuestos, nuevas cargas tributarias, medidas impopulares. Eso, que es un discurso breve que él leyó en Facebook. Ante esto, el gobierno echa marcha atrás. La economía de Costa Rica estaba desde inicios del 2020 en uno de los peores momentos de los últimos 40 años. Se estimaba que el déficit fiscal para este año estaría cercano al 10% del Producto Bruto y la tasa de desempleo subió a un histórico nivel de 20.1%. entre los meses de marzo, abril y mayo. Vean ustedes, pongan cuidado cuando leen estadísticas. 20.1% de desempleo. O sea, del total de la mano de obra costarricense, 20% estaban sin trabajo en medio de una pandemia y con aquel llamado cotidiano a quedarse en su casa. Quédese en su casa, era el dicho de todos los días, que yo creo que con mucho placer transmitía Canal 7 para aumentar el sufrimiento. Y no sé si eran todos los canales, yo recuerdo algunas veces de haberlo escuchado a través de Canal 7. Quédese en casa. Quédese en casa sin empleo. 20% de los costarricenses. Para ese momento, la población desempleada registró
un total de 468,000 personas. Esto significaba 190,054 habitantes perdieron su trabajo en el último año. Vean ustedes, cerca de 200,000 personas habían perdido el empleo y eso sumó una totalidad de 468,000 personas. Una coyuntura económica nefasta. Es decir, el dato que nos proporciona el autor son verdaderamente espeluznantes. Cuando uno recuerda estos días, en verdad que el dolor humano nos embarga. Porque esto lo vivimos todos los costarricenses, independientemente de ese casi 500,000 de gente sin trabajar. Y con aquel decir, quédese en casa, ¿verdad? Sin empleo, sin posibilidades de ayuda gubernamental porque el gobierno está quebrado, en medio de una pandemia, en medio de esta inestabilidad social, los sectores sociales en la calle, lo cual evidentemente que multiplicó los efectos del coronavirus y produjo una desestabilización como nunca antes lo había vivido Costa Rica. 40 años de ruptura absoluta de la paz social. Y yo sí les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que la mente humana tenga esa capacidad de olvido tan corta? Ya no nos recordamos. Yo sí lo recuerdo, día a día, los puedo recordar. El 4 de octubre, septiembre, octubre, el 4 de octubre, el Poder Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás en sus planes y llamó al diálogo. El presidente Carlos Alvarado acabó anunciando que no seguiría adelante con la propuesta inicial al Fondo Monetario. Sin embargo, las protestas continuaron. Sí, ya había un descontento total contra el presidente Carlos Alvarado. Y viene la parte que nos interesa, digamos, reseñar, que es realmente el meollo de lo que quería plantearles. Por eso les decía, el hombre que no quiso ser presidente. Los intentos por romper el orden constitucional es el subtítulo en donde arranca don Eduardo a narrar, digamos, ese episodio que marca el inicio de lo que iba a ser el golpe de Estado. Cuando las expresiones de protesta y las huelgas estaban en su punto más alto de agitación, había bloqueos en todo el país y aumentaban las agresiones frente a la Casa Presidencial. La consigna de un sector de manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente Carlos Alvarado y por completo a su equipo de gobierno. Es decir, era un golpe de Estado donde no solo era la cabeza del presidente, sino de todos sus ministros. Y escuchen las palabras de Eduardo Cruzan. Como yo estaba en el tercer orden de sucesión para ocupar la presidencia de la República. Ustedes saben que una vez destituido el presidente de la República, ¿verdad? Evidentemente se destituye a los vicepresidentes, que son los que siguen, el primero y luego el segundo.
Entonces, en la lista, ¿verdad? El presidente de la Asamblea Legislativa es quien asume, ¿verdad? Entonces, dice, como yo estaba en el tercer orden de sucesión para ocupar la presidencia ante una ausencia temporal o definitiva del mandatario, según lo establece la Constitución política, me llamó gente que me decía empezar a pensar en nombres para ocupar cargos de ministros y que me convenía prepararme para ocupar esa otra función. Vean ustedes, llaman al presidente de la Asamblea Legislativa para decirle, aquí tiene el poder de la República, nombre su gabinete y vamos adelante. Golpe de Estado. Y estamos hablando que ese movimiento, y voy a hacer ahí un alto para introducir cosas que oí ayer en la conferencia de prensa. Detrás de todos estos movimientos sociales estaba la famosa UCAEP, la Unión de Cámaras y Empresas Privadas. Ese era, digámoslo así, el sector social más organizado que no daba la cara al evento que estaba sucediendo, los movimientos sociales. Pero recuerden ustedes que el presidente de UCAEP fue a reunirse en San Carlos con Célimo Guido, porque ya el señor José Miguel Corrales se había retirado. Célimo Guido continuó y continuó negociando con UCAEP, los sectores más ultraconservadores, a esos que el presidente atacó ayer, ¿verdad? Es decir, no es jugando con estos empresarios por los cambios que produjeron ayer en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Cuando toman decisiones sobre la construcción del nuevo hospital, esta vez ya no por licitación, sino a dedo. ¿Cuál es la empresa que sigue? Perfecto. Esa será. Así son los golpistas. Tienen dinero, mandan al país porque dominan muchas empresas y están organizados y están asociados. Y se encontraron con Célimo Guido, un hombre de izquierda dispuesto a romper el orden constitucional. Y digamos, ahí sí que hay que reconocer que Eduardo Cruchan fue un hombre que supo decir no, porque si él hubiera dicho, de acuerdo, armo un gobierno, se viene la guerra civil, porque evidentemente algunos costarricenses no iban a tolerar eso. Otros posiblemente se comportan indiferentes. Pero el hecho de romper el orden constitucional, como lo dice Eduardo Cruchan, es un golpe de Estado, ¿verdad? Y de eso los medios de comunicación nunca hablaron. Incluso de la presentación de este libro se habló poco. Yo recuerdo cuando Eduardo Cruchan lo presentó. Entonces, para que entendamos que en este país hay grupos organizados dispuestos a traerse la presidencia de cualquiera. ¿Quién sabe? Y eso habría que indagarlo con muchísimo mayor detenimiento. ¿Cuántas propuestas de golpes de Estado no haya habido? Solo que aquí sí estábamos muy cerca, digámoslo así, por una razón. El marco logístico para un golpe de Estado estaba
a pedir de boca. Reunía las condiciones óptimas. El golpe de Estado era para muchos la solución. El gobierno de Carlos Alvarado nos había llevado a una crisis profunda en medio de la crisis sanitaria mundial que vivíamos. Y no veíamos escape a esto. No veíamos escape. 2020 está empezando la pandemia. Recuerden que hubo que esperar hasta el 2022 las elecciones para empezar a quitar, digamos, mascarillas y establecer reglas nuevas, ¿verdad? Pero digamos que las condiciones económicas, si las comparamos con las que tenemos hoy día, tenemos que ser agradecidos, porque en mucho ha cambiado este país. Muchos países no han podido recuperarse de ese golpe que fue la pandemia. Mucho de lo que está pasando en Estados Unidos y del conflicto de Estados Unidos tiene que ver con las raíces pandémicas de este conflicto que produjo el COVID-19. Dice don Eduardo Cruzan, leo el último párrafo: fue siempre un rotundo no. Y aquí hay que aprender a eso que uno llama la lectura minuciosa. Mi respuesta fue siempre un rotundo no. Ese siempre significa que no fue una sola llamada, que hubo muchas llamadas y posiblemente de varias personas, ¿verdad? Porque generalmente en buen español usted dice, mi respuesta fue no. Pero cuando él pone la palabra siempre, significa que fue ayer, antier y anteayer que tuvo que decir que no. Dije que en estas circunstancias no quería ser el sucesor en el mando, porque nací, me eduqué, me formé en democracia y creo que la institucionalidad de este país sería además para mí vergonzoso que en los albores del bicentenario de nuestra independencia el país tuviera un retroceso en el sistema de gobernanza. Para entonces fue cuando el presidente Alvarado me llamó para hacer la convocatoria conjunta a la mesa de diálogo multisectorial. Muchos recomendaron que no acudiera. Me dijeron, como expresamos en lenguaje coloquial, que no le salvara la tanda al presidente. Vean qué interesante. Sin embargo, don Eduardo Cruzan asistió. Entonces quería leer, eso es lo que quería comentarles, tal vez de un personaje que pasó por la Asamblea Legislativa, tuvo la ocasión de ser presidente, de escribir un libro, pero que tal vez desconocíamos lo que yo podría llamar un acto heroico y de grandeza democrática. Porque posiblemente muchos otros hubiesen dicho sí, armo un gabinete. Esto se lo hubieran planteado a Rodrigo Arias. Rodrigo Arias dice que sí, aunque se esté muriendo. Dice que sí. Porque hay gente golpista en este país y hay gente que desestabiliza la democracia. Y hay organizaciones como la UCAEP, la Unión de Cámaras, que son los ricos. Esos son los ricos organizados. En la UCAEP no hay empresarios, pequeños empresarios. No, ahí no. Ahí son los grandes capitalistas.